Antes de comenzar el video y para el que sea nuevo en el canal, las historias del multiverso de la plaga, sin contar las que crearon algunos suscriptores y que ocurren en otras realidades, pueden encontrarse en las listas de reproducción del canal, y próximamente haré vídeos al estilo volúmenes compilatorios por sagas o arcos para que sea más sencillo. La historia de resurrección, como verán en la imagen en pantalla, se encuentra cronológicamente al final de todo y el comienzo de este peculiar viaje comienza viendo en paralelo las historias de la plaga así como los capítulos de Pesadilla de los Muertos, luego continuar con Guerras de la Plaga, una miniserie secuela de la plaga y finalmente todo concluye en Pesadilla de la Plaga, un crossover secuela entre ambas series. Adicionalmente está la serie precuela titulada Crónicas de Tesla con todos los eventos previos a Pesadilla, que toma lugar en el universo del anime, mientras la plaga en el de los videojuegos. Aunque por los últimos minutos del capítulo final de Crónicas es mejor verla ya una vez terminado el crossover. Ahora sí, sin más que disfruten del video. Desde la creación del multiverso, Arceus Supremo y por ende sus copias físicas encargadas de vigilar cada línea temporal, intentó no intervenir en eventos que alteraran la historia original, por darle un nombre, de cada una de esas realidades. Por un lado gracias a su rango de deidad y la experiencia única e irrepetible que le llevaban a ver más allá de lo que los mortales veían o consideraban como el bien o el mal. La alegría o el sufrimiento. Aunque el otro lado de su decisión cargaba un mayor peso. Arceus Supremo sabía que el más mínimo cambio generado en esa línea temporal podría detonar en una cadena de eventos que alteraran o provocaran la condena total de esa línea así como otras cercanas a su rango dimensional. Aún así, si Arceus Supremo había dotado a sus creaciones de emociones como la misericordia, era inevitable que se viese tentado a romper sus propias reglas. Una de sus intervenciones más directas, y que fue replicándose a lo largo de varias líneas temporales, tomaron lugar en momentos específicos y casi microscópicos de la historia universal, donde viéndose conmovido por el dolor de los Pokémon cuyos entrenadores dieron su vida para protegerlos a ellos o a su mundo, Arceus decidió transferir parte de su energía divina a estos entrenadores devenidos en héroes para devolverlos a la vida. Sin tener en cuenta que parte de esta energía divina sobreviviría y se fusionaría al ADN de todos ellos. Rumores acerca de este material genético divino y sus propiedades llegarían a oídos de los supervivientes de un mundo que había sido condenado años atrás por la unión inesperada de villanos del pasado. El líder de esta resistencia, el profesor Oak, junto a sus pupilos rojo y verde, verían en el ADN divino la clave de la vida eterna para gobernar en todo el multiverso y regirse bajo sus propios principios. Esto con la esperanza de que otras realidades no sufrieran el mismo destino que su planeta de origen. El trío conocido como los Tres Siniestros, además descubriría que la forma de activar al máximo el potencial de aquella energía, pasada a conocerse vulgarmente como los Ojos Verdes, sería por medio de exponer a los héroes portadores de estas situaciones extremas y traumáticas a nivel emocional y físico. Con los Siniestros, ahora reconvertidos en un imperio multiversal, adquiriendo tanto tecnología para viajar entre realidades así como un virus alienígena que fusionado al Pokerus lograría infectar con un virus similar al de la rabia o revivir muertos como entes agresivos, provocarían el apocalipsis zombie en casi toda realidad en donde existiesen estos héroes. Con el añadido de que el virus fusionado al ADN divino aumentaría aún más las habilidades de cada campeón. Lo que los Siniestros no esperaban era la inesperada unión de los Ojos Verdes, sus Pokémon y amigos que tras hacer frente a un sinfín de amenazas, unirían sus fuerzas para dar fin a los Siniestros y al virus zombie en sus mundos y muchos otros. Aunque, como bien habían aprendido, aquel virus se podía expandir fácilmente como una plaga y acabar con los Siniestros solo era el primer paso en una interminable lista de peligros multiversales al igual que cepas nuevas de ese virus que se resistía a desaparecer. Separando caminos, parte de estos héroes se enfocaron en sus propias misiones a lo largo de infinidad de realidades para, de una vez por todas, conseguir la tan ansiada paz definitiva. La cortina de agua que recubría los vidrios del control de mando relajaban al capitán Brodosplit. Sin importarle si la copia infinita de gotas que se deslizaban con agresividad pertenecían al oscuro océano que se presentaba ante él o a la terrorífica tormenta que azotaba por completo a la solitaria embarcación del SS Liva. Atrás había quedado el alegre canto de los Pokémon voladores y acuáticos que pululaban los muelles del archipiélago 7, punto de partida del SS Libra una vez cargó en su interior su botín más preciado y con destino a la región de Kalos.
2 diminutas orbes de color azul y rojo, que custodiadas con recelo marcaban como único dueño, en mucho papelerío legal, al Museo Luminaria. Soplando con suavidad la taza de café amargo pero tentadoramente caliente, el capitán por un instante divagó sobre lo increíble de que pocos meses atrás ese mismo café y esa misma taza tendrían un mayor valor económico que aquellas monótonas rocas de colores que eran utilizadas para alimentar parte de las maquinarias de uno de los laboratorios del archipiélago. De la noche a la mañana, ambos ítems renombrados como joyas, se convirtieron en la mercadería más ansiada y valiosa del mercado global. Su siempre fiel y alerta Floatzel devolvió al capitán a la realidad. Bloodsplit, una vez apoyó su pesada y callosa mano en la cabeza de su Pokémon para calmarlo, se vio envuelto en la misma sensación de alerta ya que lo que creía eran simple ilusiones ópticas provocadas por los rayos a la distancia, iluminando el bravo oleaje del océano, se volvió una amenaza tangible en forma de unos extraños y amenazantes sujetos en traje de neopreno oscuro y a bordo del lomo de sus Sharpedos. Unos que se propulsaban a toda velocidad listos para abordar el barco. Recibiendo la cortina de lluvia en todo su ser, el capitán salió de su cabina a la intemperie para contar con el espacio necesario donde lanzar a su Bronson, que mediante sus campanadas hizo saltar de la cama a toda la tripulación que ya conocía de memoria el significado de aquella alerta. El casco superior del SS Libra se volvió en un punto de encuentro para una multitud de aguerridos Pelipers, Tentacruels y Lapras que oyendo las órdenes de sus entrenadores hicieron lanzar un sinfín de rayos de hielo o hidrochorros, o hasta ataques de ácido que dieron de lleno en los Sharpedos. Los que no huían a toda velocidad, dejando caer y hundir a sus entrenadores, eran arrastrados a las fauces del océano junto a ellos. Pero la amenaza no había hecho más que comenzar. Los soldados en neopreno habían demostrado solo ser una distracción para abrir paso a otra facción de este ejército sin logo o disfraz que los distinguiera, solo atuendos oscuros que cubrían su identidad similar a unos ninjas. Un punto a favor para este nuevo pelotón era el contar con Pokémons más a la altura de la situación y los primeros hiperrayos de los Dragonites con los cuales sobrevolaban los cielos y rodeaban al barco, arrasaron con parte del casco y la embarcación de este. Siendo una segunda capa de distracción para permitir a un sigiloso tercer grupo de soldados escabullirse al interior del derruido Libra. Más en específico la zona de almacenaje. Tal como habían sido alertados por su superior, los hombres lanzaron a tiempo a sus Pokémon voladores con los cuales se despacharon al grupo de Machamps que habían sido enviados desde Ciudad Luminaria para oficiar de guardias privados de ambas orbes, que se mantenían dentro de una caja metálica del tamaño de una habitación y sellada herméticamente con pesadas compuertas de acero. Unas que los Gastlys de los soldados atravesaron sin problema alguno. Ya del otro lado, los Pokémon se esforzaron al máximo con sus ataques que lograron doblar lo suficiente las compuertas para generar unas diminutas aberturas en las que se infiltraron un conjunto de tabletas electrónicas poseídas por los Pokémon Rotom. Que flotando ya del otro lado junto a los Gastlys lograron hackear el control de mandos que permitió a las compuertas abrirse de par en par. Con ambas orbes ahora en su propiedad, los soldados echaron un último vistazo al malherido capitán Bloodsplit, que junto al resto de su tripulación maldijeron cuando, ya con todo soslado a varios metros de altura a bordo de los Dragonites, el SS Libra se vio rodeado de Tentacruels y Gyarados con la energía suficiente para generar una gigantesca ola que una vez dio vuelta a Libra, lo abandonó a su suerte mientras este comenzaba el lento proceso de hundirse en lo más profundo. Ya falta poco. La majestuosa fauna de la región de Kalos dejaba pistas de sí misma por medio de las ventanas de los vagones de un magnetotren a toda velocidad. Ya falta poco, volvió a repetirse mentalmente un algo ansioso Paxton. Acomodando el mechón de cabello que sobresalía de su elegante sombrero, el novato entrenador no podía borrar la sonrisa de oreja a oreja al visualizar cómo sería su primer triunfo en un combate Pokémon. Al igual que el sinfín de aspirantes a campeón que rellenaban cada asiento del tren, Paxton se focalizaba únicamente en la nueva tendencia entre entrenadores. Los Juegos Z. Para Ciudad Luminaria aquella fue la oportunidad perfecta para atraer nuevamente el turismo luego de sufrir, años atrás, aquel traspié por culpa del equipo Flear y sus delirios de grandeza. Misma clase de delirio, aunque en un tono más pacífico, que cada participante de los juegos cargaba en su interior. Muchos de ellos provenientes de familias de ingresos moderados a bajos.
La gran desventaja para lograr conquistar, aunque sea una liga Pokémon regional porque, salvo excepciones, todo entrenador que se dignara a hacer frente a la élite necesitaba un presupuesto acorde a rellenar su mochila de objetos potenciadores o curativos para sus Pokémons. El magnetotren se frenó de forma un tanto brusca. La quinta vez en todo ese viaje. Por favor, permanezcan en sus asientos. La voz robótica de los altavoces fue acompañado de los oficiales a bordo, nuevamente culpando a las extrañas interferencias eléctricas y magnéticas que llevaban algunos días rodeando a Ciudad Luminaria. Por lo que Paxton había oído por medio de la televisión en la cafetería donde desayunó previo a embarcar en el tren, los especialistas aún buscaban comprender el origen de aquellas anomalías. Suspirando un tanto frustrado, Paxton posó su mirada en la portada del periódico que un hombre en sus 50s, y de los pocos no entrenadores que pululaban en el tren, mantenía extendido entre sus brazos. Nueva pista en el robo de los orbes. Debajo del titular, la visión privilegiada de Paxton podía divisar parte de las líneas que daban mayor contexto. La Policía Internacional no descarta continuar sus redadas en la región de Boreus tras sospechas de un posible mercado negro en Ciudad Antisis conectado al ataque comando del SS Libra. También se ha descartado por completo la posibilidad de supervivientes, humanos o Pokémons, en su tripulación. Paxton sintió un fugaz escalofrío ante la intimidante idea de aquellos tripulantes del SS Libra, viendo sin esperanza alguna cómo su barco era tragado por las abismales fauces del océano. Sin tampoco entender qué tenían de especial aquellas orbes, pero lamentándose a la vez de no poder tomarse una selfie con ellas para sus redes sociales, Paxton volvió a enfocarse en sus sueños de maestro Pokémon cuando el magnetotren retomó su rumbo. Orgulloso de sí mismo de haber llegado a la ciudad por la cual llevaba ahorrando casi medio año, Paxton se mostró irritado ante unos entrenadores aún más ansiosos que él, que empujándolo para abrirse paso por fuera de la estación de tren, provocaron que Paxton perdiera el equilibrio, cayendo de rodillas al suelo y con su mochila saliendo despedida a medio metro suyo. El suave golpe del bolso de una entrenadora en su rostro, fue el suficiente para distraer a un molesto Paxton de divisar a la minúscula entidad que se arrastraba a toda velocidad para lograr meterse en la seguridad del interior de la mochila. Cuando la multitud se fue desperdigando a lo largo de la ciudad, Paxton decidió regalarse un segundo en la entrada de la estación para poder apreciar más a fondo el impacto visual que le significaba tener a la ciudad luminaria que tanto había ansiado visitar ante sí mismo. No había forma de que sus ojos acapararan todo. La mezcla de arquitectura clásica con pantallas gigantes con la última tecnología. El paso ansioso de los citadinos mezclado a la calma y alegría de los entrenadores turistas. El sinfín de batallas Pokémon que tomaban lugar o hasta la elegancia y el carisma de la ropa de cada chico y chica de su misma edad. Paxton, ansioso de a futuro también forjarse una carrera en el mundo de la moda, tomó nota mental de algunas combinaciones de chaquetas, gorras y pantalones o faldas. Pero obligándose a anclarse en el presente, Paxton arrastró su mano a hundirse en su bolsillo derecho, del cual tomó su teléfono Rotom. Para el entrenador fue algo raro que su Rotom, igual de ansioso que su dueño, no saliera despedido del bolsillo una vez sintiera su tacto. Qué raro, murmuró cuando efectivamente notó que algo raro ocurría con su teléfono Rotom, que con algo similar a las interferencias del magnetotren, se encendía y apagaba continuamente. Sin arriesgarse a tener que pagar un arreglo, con lo que caro que es arreglar un rotófono, Paxton apagó el suyo para notar a la distancia a una posible entrenadora, y quién sabe posible rival o aliada en los juegos ZA, que lucía lo suficientemente segura en las calles para ser una posible ciudadana con la capacidad de guiarlo al laboratorio Pokémon. ¿Sería Bulbasaur, Squirtle o Charmander su inicial? Paxton aún no lo tenía decidido. Paxton comenzó a caminar en dirección a la chica, que cada vez más cerca podía distinguirla mejor. Shorts de color claro, una chaqueta que claramente le quedaba unos talles más grandes, o hasta la curiosa combinación de un pullover de lana que enseñaba parte de su ombligo. Paxton tomó nota de esto último como pista de la mejor forma de vestirse sin sudar demasiado entre las calurosas tardes y las frescas noches de luminaria. Pero ver a la chica intentar grabarse con su rotófono, que funcionaba igual de mal que el suyo, hizo retroceder a Paxton, algo tímido de salir en pantalla. Aunque, tras haber oído a la chica mencionar algo acerca de un hotel en su frustrada filmación, Paxton prestó atención a la curiosa personalidad de los tres Pokémon que le acompañaban. Totodile era quien más resaltaba, esto por cómo ignoraba continuamente las órdenes de su entrenadora y parecía empecinado en morder de forma suave pero molesta a una temerosa Chikorita.
Con el tercero del grupo, un inocente Tepic, hablando en su idioma para buscar calmar al Pokémon de agua, que ni siquiera amagó a detenerse cuando la chica lo amenazó con encerrarlo en su Pokébola y no dejarlo disfrutar del resto del día. Espero que mis Pokémons no me den esa clase de problema, pensó para sus adentros Paxton, cuya atención se enfocó entonces en otro escenario que tomaba lugar a sus espaldas. Un combate Pokémon. Aunque antes de girarse, Paxton creyó divisar por el rabillo de su ojo, las figuras lejanas, a cuadras de distancia, de algunas personas corriendo a toda velocidad. Lo mismo, algún que otro grito ahogado. Seguro fue la bocina de un coche, se justificó Paxton para prestar mayor atención y tomar nota mental del combate entre una citadina y un turista novato. Paxton se lamentó que llegó para el final del combate, donde la mujer se coronó victoriosa a su Furfrou utilizar derribo para dejar noqueado al Gulpin del novato. Este mismo novato, con un ansia de resaltar similar a Paxton, no quería darse por vencido y anunciando a su rival que aún le quedaba otro Pokémon, tomó una Pokébola de su cinturón que, de cierta forma, no le pertenecía. El Dedenne dentro de esta le había sido obsequiado pocas horas atrás por los amables científicos de una fundación de rescate de Pokémons abandonados que buscaban darle un nuevo hogar a Pokémons como Dedenne, que eran obsequiados a entrenadores novatos que buscaban hacer subir de nivel a sus Pokémons en las afueras de Luminaria. La mano del entrenador finalmente se posó a los cielos donde el lanzamiento de su Pokébola coincidió a la vez con la distracción de Paxton al igual que la chica llamada Mooney, que uno dejando de observar el combate y la otra dejando de intentar filmarse, dirigieron su atención al choque entre ambos taxis a pocos metros suyos. El semáforo estaba a mi favor, gritó furioso uno de los conductores, sin herida aparente, quien tras embestir la puerta de su taxi se dirigió decidido a la del idiota, en sus palabras, que le había arruinado la tarde de trabajo. Su corazón se detuvo en seco al notar la gravedad del impacto que había recibido esta persona, que con su reluciente calva y parte de su frente hundida en el manubrio del taxi, convulsionaba con una velocidad un tanto inquietante. Por un segundo, el taxista, que repetía a la víctima fatal si se encontraba bien, creyó haber oído gruñir al hombre calvo. Otro grito entró en acción. Solo que de horror más que agresividad. Ante el pedido desesperado de la entrenadora para que Dedenne soltara a su Furfrou, Paxton tragó saliva sin poder creer el odio y la rabia que cargaba encima a aquel desbordado Dedenne, que sin importar que tan fuerte Furfrou se zarandeaba, el diminuto roedor eléctrico no soltaba sus afilados y pequeños colmillos hundidos en una de las patas de este. Ya sin otra opción, Furfrou desplomó su cuerpo contra el suelo para hacer presión en Dedenne, que una vez lo soltó y dejó brotar la sangre en la pata de Furfrou, recibió un brutal pisotón que hizo sonar algunos huesos de su diminuto cuerpo. «Deja en paz a mi Pokémon», exclamó sumamente molesto el chico mientras corría a socorrer a Dedenne, que una vez lo divisó, saltó igual de desencajado apuntando al cuello del joven. Por su parte, la entrenadora de Furfrou intentaba acercarse lentamente hacia su Pokémon, que tras desplomarse y convulsionar a una velocidad irrisoria, se frenó y abrió sus ojos lentamente. Unos con un tono espectral y rojizo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La mente de Paxton buscaba disociarse del espectáculo atroz ante sus ojos, y empujando su cuerpo en piloto automático, derivó en que Paxton, ahora buscando huir del sitio, tropezara entre sus pies, cayendo al suelo y volviendo a dejar caer su mochila, ahora con ambas tiras rotas de la zona del hombro. Sin perder un solo segundo, Paxton se puso de pie para tomar su mochila de la única tira disponible para su mano y similar al mango de un maletín, aunque una vez su mano se aferró a esta, un dolor agudo le hizo soltarla al instante. Algo oculto en su mochila lo había mordido, pero para Paxton esto ya no tenía más importancia. Ni siquiera los gritos y muerte a su alrededor. Con su visión borrosa y gritando apretando su cabeza con ambas manos para que el dolor insoportable en su cerebro se detenga, Paxton logró oír a Mooney gritarle y correr junto a sus Pokémons lista para socorrerlo. Pero dando unos pasos, Paxton volvió a derrumbarse en el suelo, donde con su respiración ahogada hizo brotar de su cuerpo un desagradable chorro de sangre que rápidamente tomó un tinte violeta. Aprovechando la distracción, un ágil Pancham tomó la mochila que Paxton había dejado a su suerte y corrió de regreso a su entrenadora, ansioso de ser premiado por aquel botín. Desconociendo también al diminuto invasor dentro de la mochila. «Vamos, por favor, tenemos que huir de aquí», le susurraba una temerosa Mooney a Paxton, quien cada vez que amagaba a ponerse de pie volvía a caer de rodillas frente al ahora enorme charco de líquido violeta.
Corriendo por detrás de ellos, la Nidoqueen de uno de los entrenadores, que buscaba proteger a los inocentes de esa zona de la ciudad, logró usar su doble patada para partir a la mitad el cuerpo del agresivo Furfrou. Aunque esto pareció servir de poco y arrastrando sus extremidades delanteras, el Furfrou con la sangre de su entrenadora aún decorando su mandíbula, intentaba arrastrarse hacia el inocente que más cerca tuviese a mano. Vamos, por favor, ponte de pie. La súplica de Mooney esta vez surgió efecto y Paxton le obedeció, aunque con sus ojos rojizos posados en Mooney, el agresivo chico se saboreó para acto seguido abalanzarse hacia ella, que tropezando de espaldas al suelo y completamente inmovilizada solo podía girar su cuello y cabeza para evitar que las mordidas de Paxton acertaran en estos. Observando a sus Pokémons, en parte para asegurarse que estuviesen a salvo pero también para rogarles por ayuda, Mooney notó a Chikorita y Tepig paralizados del miedo. A punto de gritar por Totodile, Mooney respiró aliviada cuando del otro costado, el Pokémon de agua lanzó un potente chorro de agua a una de las mejillas de Paxton, que aún con un horrido chasquido de su cuello y su cabeza doblada de forma grotesca, seguía empecinado en morder a Mooney. El Pokémon de agua, cargando un segundo ataque, se vio obligado a desviarlo a espaldas de Chikorita y Tepig, ignorando al destrozado de Den dar un ágil salto listo para abalanzarse hacia ellos. Con Totodile ahora lanzándose enfurecido a ambos Pokémons para ordenarles algo en su propio idioma, la atención de Mooney, todavía con Paxton encima suyo, se enfocó en los diminutos Caterpies de ojos rojos que, dejando atrás los arbustos del pequeño jardín de esa cuadra, se arrastraban de forma ágil y serpenteante hacia sus piernas. Una serie de silbidos familiares para Mooney le devolvieron la calma y las hojas afiladas de Chikorita una vez acertaron en sus destinos, hicieron volar por los cielos las pequeñas cabezas de los Caterpies. A la par de esto, la cabeza ahora cercenada de Paxton, gruñía igual de agresiva mientras salía rodando despedida de su cuerpo. La mirada de Mooney se posó en la escena que parecía sacada de una pesadilla afiebrada y la mirada vibrante y rojiza de la cabeza de Paxton la siguió con la mirada una vez Tepig pulverizó las cabezas igual de animadas de los Caterpie. Totodile logró hacer entrar en razón a la chica que debían irse cuanto antes. Una vez la adrenalina recubrió su cuerpo, Mooney tomó sus Pokébolas para poner a salvo a sus Pokémons, aunque negándose y esquivando los rayos de la suya, Totodile saltó decidido al hombro de su entrenadora, listo para valerse de sus chorros de agua para ayudarla a llegar sana y salva. ¿Pero a dónde? Su primer instinto fue el de seguir a los entrenadores igual de aterrorizado que ella, que buscaban refugiarse en el interior de la estación de tren. Sí. De seguro el magnetotren aún se encontraría listo para llevarlos lo más lejos posible de la ciudad. Corriendo con su mano posada en la cintura de Totodile para que no se cayera de su hombro, Mooney se frenó invadida por la culpa de aquella huida cobarde. El equipo MZ me necesita, pensó para sus adentros. Un segundo luego la sola idea de un anciano y desprotegido señora Z, junto a su floete, hizo entender a Mooney que huir de la ciudad era la opción que deseaba pero no la que le correspondía. Moviéndose algo ansioso para zafarse de su mano, Mooney vio a Totodile saltar de su hombro para aplicarle un certero placaje al estómago de la entrenadora, ahora infectada, de Furfrou, que perdiendo el equilibrio cayó de bruces hacia los arbustos de decoración. Agradeciendo a su Pokémon, Mooney centró su atención en el camino de 2 cuadras que tan cercano se sentía en tiempos de paz y tan a la lejanía ahora mismo, 2 cuadras que marcaban la distancia hasta el Hotel Z. Mooney se prohibía a sí misma mirar atrás, dejar de correr, soltar a Totodile de su mano o siquiera reflexionar acerca de los golpes de suerte que iba sumando a medida que esquivaba a los primeros infectados que se abalanzaba hacia ella o a los autos a toda velocidad, algunos fuera de control, que inevitablemente terminaban chocando contra supervivientes, infectados o edificios. Mooney por un instante se dejó llevar por la calma de oír las primeras sirenas de policía retumbar a lo largo de la ciudad, pero sabía que no debía detenerse. Solo continuar corriendo y sumar ataques de Pokémons de supervivientes a su lista de cosas de esquivar. Estos Pokémons no buscaban dañarla pero era imposible para ellos lograr esquivar los cuerpos de todo superviviente, sea humano o Pokémon, en sus ataques que buscaban cargarse al mayor número de infectados a la vez. Como fue el caso de un entrenador que dejando a su Venusaur lanzar su cañón solar en aquel campo de batalla, dejaba también a su Charmeleon posarse en la zona trasera del Pokémon de planta para poder girar en su eje y lanzar su lanzallamas a todas direcciones. La suave mordida de Totodile en su mano le hizo posar ahora su atención en la copa de algunos árboles que decoraban las calles y de donde emergían un sinfín de enjambres de Vidrils, que sin señales de infección en su mayoría, imitaban la agresividad de estos gracias al miedo de no saber
¿Qué era lo que ocurría? Buscando defenderse con sus afilados picos. Mooney podía comprender que debía esquivarlos, pero aún así su cuerpo se movía en cuerpo automático, corriendo directamente en dirección del letal enjambre. Por suerte Totodile usó su chorro de agua para embestir una de las paredes más cercanas y que este efecto rebote lanzara a entrenadora y Pokémon a una fuente de agua que les dio la protección suficiente para que los Vidrils continuaran su paso. Pero la amenaza de los Pokémon insecto no se detuvo allí y una vez Mooney saltó de la fuente ansiosa de algo de aire fresco, quedó frente a un Vidril infectado, que no contaba con el nuevo golpe de suerte de la chica, que permitió a uno de los Vidrils sanos pero asustados colocarse en medio de ambos y recibir el apuñalamiento a traición del Pokémon infectado de su misma especie. Retomando su huida, Mooney debió intercalar su carrera con diferentes movimientos de zigzag que le permitían esquivar a los Kakunas infectados que se dejaban caer de la copa de los árboles. Por suerte los que quedaban frente suyo, podían salir disparados de una patada sin problema alguno. Aunque, como era de esperarse, la suerte se acabó para Mooney y uno de los Kakunas, a ser pateado se mostró diferente al resto, formando una asquerosa mandíbula en la zona de su abdomen, que con una improvisada lengua de tela de seda, esta salió despedida para aprisionar las piernas de Mooney, que cayendo al suelo y haciendo caer a Totodile, buscaba aferrarse de algo para la brutal arrastrada que Kakuna le propinaba. Totodile, que se propulsó por medio de un chorro de agua algo más débil que los anteriores, debió aprovechar la potencia de su mandíbula cuando, sin mucha energía encima, usó esa parte de su cuerpo para partir la seda que aprisionaba a su entrenadora, quien de forma aguerrida, se dirigió a una de las sillas desplomadas de una cafetería ardiendo en llamas. Emulando un escudo, Mooney colocó las patas de la silla frente a ella y corrió gritando de impotencia hacia el Kakuna con mandíbula, que salió rodando a la calle, donde un camión, tras aplastarlo con sus ruedas, terminó hundiéndose en el interior de una boutique de ropa exclusiva para entrenadores hombres. Mareada y confundida, la desorientada Mooney buscaba en qué dirección huir ahora, algo que le gritaba en vano a su Pokémon para que le ayudase. Aunque con sus ojos desorbitados yendo de un lado a otro, Mooney divisó a un grupo de manquis salvajes, que por lo visto habían logrado huir de una de las zonas de combate de la ciudad, los cuales se trepaban en ventanas cercanas para trepar a las azoteas y de esta forma evitar el caos. Bueno, todos menos un desafortunado Monkey que ya a punto de unirse a su manada, sintió las garras de un Pidgeot infectado hundirse en su lomo para luego perderse de vista por los cielos. Acostumbrada a esa clase de atajos, Mooney en un instante quedó frente a una escalera de emergencia con destino a una azotea. Aunque esta vez se movió en solitario ya que, para su fortuna, el agotado Totodile no ofreció resistencia alguna cuando fue devuelto a su Pokébola. Ya en la azotea, saltar al siguiente edificio fue pan comido por la diminuta distancia entre ambos, pero ahora debía saltar a otro con la calle de por medio. Guiada por su memoria más que por su instinto, Mooney tomó inconscientemente su rotonfono y se lanzó al vacío, donde el alivio inicial del Pokémon haciéndola flotar para aterrizar en la azotea que tenía de objetivo mutó en horror puro y duro cuando el rotón volvió a fallar, similar a sus intentos de minutos atrás buscando grabar una publicidad del Hotel Z, y tras dar un golpe seco de su cuerpo en la pared del edificio al que ansiaba llegar, Mooney se derrumbó en caída libre hasta lograr aferrar su mano en el marco de una ventana, que además de provocarle un dolor agudo en su hombro, le permitió quedar colgando en aquel edificio de varios pisos de altura. Su rotón no contó con la misma posibilidad y cayendo en tierra firme, se hundió entre los escombros que provocó el Steelix de un entrenador superviviente, que se hundía bajo tierra en las calles con el único fin de generar grietas y hundir a los infectados. No, por favor, no, rogó Mooney cuando aún colgando de la ventana notó como la cola del Steelix era ahora aprisionada por la mandíbula de un Tyrantrum infectado que sin respiro comenzó a lanzarlo de un edificio a otro. Con Steelix ya cerca de tocarle impactar con el edificio donde colgaba Mooney, esta logró valerse de su brazo libre para soltar a Chikorita de su Pokébola y hacerla posar en el marco de la ventana cerrada con persiana gruesa. Chikorita recibió 3 veces la misma súplica de su entrenadora. Finalmente reaccionando para valerse de sus látigos Tepa, para aferrarlos a la azotea y acto seguido dejarse subir con Mooney aferrada a su cuerpo. Guardando de regreso a su Pokémon, Mooney se obsequió 5 segundos para recuperar la respiración y el equilibrio antes de continuar su huida.
Una que fue motivada por el Metagross desesperado y con un Snorunt infectado encima usando una mandíbula falsa de hielo para abrirlo, que girando similar a un disco frisbee, terminó hundiéndose en la azotea donde se encontraba Mooney, que a 2 metros por delante del Pokémon, logró saltar a tiempo a la azotea del edificio vecino antes que aquella se viniese abajo con Metagross incluido. Allí está. Gracias al cielo, allí está, le gritó emocionada Mooney a la nada misma mientras veía posarse la elegante pero descuidada figura del Hotel Z a pocos metros de distancia. Sintiendo como los pulmones y piernas estaban por estallarle del esfuerzo, Mooney se obligó nuevamente a moverse a toda velocidad, comenzando a saltar entre azoteas buscando dejar atrás a las figuras de un grupo de Riolus, que saltando de forma un tanto ridícula, buscaban hacerse con un poco de la carne de Mooney una vez la alcanzaran. La distancia entre la chica y los Pokémon infectados fue suficiente para que algunos de ellos calcularan mal su salto y cayeran al vacío, con otros siendo atajados por algunos Sevipers infectados que de forma sumamente asquerosa soltaban sus órganos por fuera de su boca y en un diseño serpenteante para sumarse algo más de estatura. La suficiente para intentar tomar a Mooney de la pierna entre los callejones, debajo suyo que debía saltar para llegar a las azoteas, y en su lugar haciéndose con algunos de los Riolus. Con una azotea de distancia a favor, Mooney finalmente rodó en el suelo y temerosa de que aquellos Riolus se adentraran en el hotel, entendió que era la hora de enfrentarlos. Con Totodile debilitado y Chikorita con su habilidad de látigos indispensable para su vida, Mooney se decantó por el temeroso Tepig que desoyendo a su entrenadora, gritó algo en su idioma, de seguro buscando hacer entrar en razón a los dos agresivos Riolus que lentamente caminaban hacia él para arrinconarlo. No pierdas más tiempo. Maldición, Tepig. Usa lanzallamas cuanto antes. Los gritos de Mooney se ahogaron en el chillido de dolor que lanzó Tepig una vez uno de los Riolus hundió sus colmillos en el lomo del Pokémon tipo fuego, que desencajado soltó al máximo sus brasas que dieron en ambos infectados reduciéndolos a cenizas. Volviendo a chillar, ahora en un tono más débil y de súplica, Tepig se movió tambaleante hacia su entrenadora, que lamentándose y con algunas lágrimas brotándole, guardó a Tepig en su Pokébola, para ya dentro de esta susurrarle que por favor aguardara hasta que a Z los ayudaran con sus heridas. Recordando algo, Mooney tuvo un breve brote de esperanza, inclinándose hacia el extremo de la azotea para tener una mejor visión del centro Pokémon. Pero su idea de curar a Tepig se borró por completo cuando, y evidentemente al ser un sitio a espacio abierto, el centro Pokémon se encontraba repleto de infectados, haciéndose un festín con lo que quedaba de la enfermera Shoei y sus Pokémon asistentes. El breve resplandor de un tipo de energía azulada hizo eco a espaldas de Mooney, que ahora corrió a otra punta de la azotea, donde divisó rayos de hielo saliendo disparados a los cielos en las cercanías del hotel. Ese debe ser el Vanillite de Adira, gritó emocionada Mooney, que con la Pokébola aún en su mano de Tepig, la observó con tristeza. Por favor, aguanta. Ni bien Mooney terminó de susurrar aquello, la figura infectada de un agresivo Tepig salió despedida por su cuenta de la Pokébola lista para lanzarse a su entrenadora. Cayendo de espaldas contra el borde de la azotea, Mooney golpeó su cabeza y quedó en un estado medio entre la cordura y el mareo. Aunque para su suerte, sus dos Pokébolas que también cayeron liberaron a sus Pokémons y Totodile logró embestir a Tepig para alejarlo del hombro de la mujer. En un combate Pokémon improvisado, Totodile no detenía su sobreesfuerzo de valerse de sus placajes para mantener a raya al agresivo Tepig que intentaba, una y otra vez, saltar hacia Mooney, que aún sentada y con su espalda apoyada en el borde de la azotea, susurraba a ambos Pokémons que por favor dejaran de pelear entre ellos. Con Totodile llevando la desventaja del cansancio, Tepig aprovechó esto listo para aprovechar una distracción del Pokémon agua para morder su cola, aunque antes de hacerlo, sintió los látigos cepa de Chikorita aferrarse a su lomo y en un instante, lanzarlo a las calles de Luminaria. Ya sintiéndose algo mejor de su golpe pero destruida a nivel anímico, Mooney se movió lentamente hacia Chikorita a la cual fundió en un abrazo. Totodile por su parte se mostraba algo paranoico creyendo que Tepig emergería en cualquier momento, por lo que una vez dejó a Humana y Pokémon llorar y descargarse, comenzó a empujarlas para continuar su camino al hotel. Mooney, ahora mucho más decidida a sobrevivir para hacer valer la pena el sacrificio de Tepig, guardó a ambos Pokémon en sus Pokébolas y con un nuevo envión adrenalínico, saltó las dos azoteas restantes hasta quedar frente a las escaleras que le permitirían bajar directo al hotel. Maldita sea, soltó desanimada al notar las escaleras, hechas trizas, en tierra firme. Mooney, por aquí.
Gritó a Chris junto a Adira, quien tras gritar de alegría al notar que su mejor amiga seguía con vida, ordenó a su Vanilla y valerse de su rayo de hielo con el cual formó una especie de tobogán por el cual Mooney se desplazó hasta aterrizar a pies de sus amigos. Luego de recibir un abrazo por parte de su amiga de pelo rosado, a Chris señaló a ambas chicas que el peligro aún no había terminado y con un sinfín de sus pokebolas danzando por los aires, Claunches, Scraggy, Spiranak, Sablaze y Starsu se encargaron de los ataques energéticos para empujar lejos a la horda que comenzaba a formarse ante ellos, lista para adentrarse al Hotel Z. Con Vanillite formando una barrera de hielo, todos corrieron al interior del hotel, donde una vez notaron que AZ y Floet no se encontraban en la recepción, buscaron mover a contrarreloj todo mueble a mano para formar una barricada, que se veía reforzada por los rayos de hielo de Vanillite. Scraggy nuevamente salió de su pokebola para dar su apoyo con los muebles más pesados, pero aún así, los infectados se las ingeniaron para abrirse paso tras atravesar las ventanas que aún no habían sido cubiertas. Vamos. Vamos. Vamos, repetía en bucle Adira desesperada mientras tocaba una y otra vez el botón del elevador del hotel. De esta forma, los tres jóvenes se metieron a tiempo en este que cerró sus compuertas dejando detrás suyo a infectados humanos y Pokémons por igual. No, Floet espera, alertó en vano a Chris que tras empujarse junto a sus dos amigas por fuera del elevador, esquivaron la luz aniquiladora de Floet, quedando de lleno en el elevador, lo hizo caer a toda velocidad para explotar en la planta baja. Insistiéndole a una apenada Floet que se disculpara luego y los guiara hacia AZ, el equipo MZ se abrió paso entre los restos carbonizados e imposibles de identificar de algunos de los infectados que el Pokémon Flor se había cargado al intentar meterse por los ductos de ventilación. Con Floet frente a la puerta de la habitación 202, los tres chicos y la Pokémon cerraron la puerta tras de sí para quedar frente a su mentor. Con su calma habitual, AZ yacía en la cama de la habitación, respirando de forma lenta y profunda y con un mueble de la 202 improvisado como parte extra de la cama, ya que el alargado cuerpo del anciano sobresalía de esta, más que nada una de sus piernas, que posando en el mueble evidenciaba una profunda mordida. Esta cama me queda chica. Aunque el lado bueno es que es la primera vez que este hotel tiene tantos huéspedes, sonrió el debilitado AZ buscando hacer reír a los tres chicos, que llorando de impotencia se arrodillaban frente a la cama buscando tomar una de las manos heladas del hombre. Los sonidos de algunos infectados moverse entre las zonas en ruinas del elevador devolvió a todos a la oscura y triste realidad. Vamos. No hay tiempo que perder, señaló AZ más como una orden que como un pedido. Acto seguido, señaló su bastón pidiéndole a Mooney que se lo acercase. Es muy peligroso que se ponga de pie, por favor señora Z, suplicó la chica que se sobresaltó al oír el grito enérgico de AZ ordenándole nuevamente que acercase su bastón. Lamento haberte gritado de esa forma, soltó el debilitado anciano que con el bastón en sus manos, sorprendió a todos al tomarlo de la mitad y lograr extenderlo a la par que enseñando una especie de esfera tecnológica en este compartimento oculto. Floet, sin dejar de llorar por su entrenador, obedeció al pedido de este, colocando su flor eterna en el centro de la esfera, que tras registrar la identidad del Pokémon, se abrió soltando lo que parecía ser un diminuto control remoto con solo un botón azulado y desgastado en su centro. ¿Qué es esto? Yo no entiendo, tartamudeó Mooney mientras notaba a AZ darle aquel control entre sus manos. No hay tiempo que perder, pero deben saber que nuestro mundo no fue el primero en sufrir una crisis de este estilo donde los humanos y los Pokémon sean infectados por una especie de rabia. Los tres jóvenes acercaron su cuerpo hacia el anciano intrigados con aquella revelación. Creo que fue hace 2 o 3 años, comenzó su relato AZ, que conocía un héroe un tanto peculiar que me dijo que provenía de otro mundo similar al nuestro y que por error quedó atrapado aquí. Distintos pensamientos danzaron por la mente del trío. Mooney impactada ante la existencia de otras realidades, Adira más enfocada en qué tenía de peculiar aquel héroe, mientras a Chris tomaba nota mental de toda la información que su mentor les daba sin permitirse intentar darle una lógica. Mucho menos luego de todo lo que estaban viviendo con muertos volviendo a la vida. AZ tosió con brusquedad para luego continuar su relato. Él se encontraba en un estado grave por las heridas que había recibido en lo que me dijo era una misión en la que se encontraba, pero por suerte pude curarlo y salvar su vida. Así fue como él antes de irse me advirtió acerca de un virus al que él había hecho frente en un sinfín de realidades y que si una vez algo similar pasaba en nuestro mundo, tenía que usar este control que él me obsequió ya que me llevaría directo al mundo que había elegido como hogar para finalmente retirarse luego de esta misión.
Él me dijo que con su ayuda, lograría devolver la paz a este mundo antes de que todo llegara a un punto de no retorno. Aunque solo me dijo que con este dispositivo podría viajar a su mundo y luego ambos volver a este, pero si les soy sincero jamás me aclaró en qué parte de su mundo o del nuestro este portal me llevaría o siquiera si él sigue con vida. Pero es nuestra única esperanza. Soltando un quejido de dolor, AZ sintió a Dira apoyar su cabeza en su pecho, llorando y rogándole que por favor viajase con ellos. El hombre, tras empujar suavemente a la chica, le sonrió para secar una lágrima de su mejilla con su arrugada mano. A Dira. Mooney. A Chris. Por favor no dejen que nuestro mundo vuelva a sus horas más oscuras, como ocurrió en el pasado con el equipo Flear. Ahora todo depende de ustedes. Oyendo cada vez más cerca los gruñidos de los infectados, AZ dirigió su atención hacia su Pokémon. Floet usará su luz aniquiladora para ganar tiempo para ustedes y luego huirá de aquí. Ella ya sabe que ni bien ustedes vuelvan a este mundo, deberá encontrarlos y ayudarlos. Con la Pokémon Flor reprimiendo su llanto y abriéndose paso una vez a Chris le abrió la puerta, los tres jóvenes dirigieron una última mirada a su mentor para acto seguido presionar el botón del dispositivo. En menos de un parpadeo un diminuto pero agresivo portal dimensional se abrió ante los tres, con una fuerza tal que los succionó a su interior, cerrándose tras de sí con la misma rapidez. AZ, suspirando aliviado de haber logrado su último propósito y tras oír el estruendo del nuevo ataque de Floet, giró su cabeza hacia la ventana de la habitación y tras unos eternos segundos, Floet apareció flotando detrás de esta. Alargando su mano para despedirse de su fiel amiga, AZ la observó perderse a la distancia para luego cerrar sus ojos. Con la puerta de la habitación desplomándose, los infectados supervivientes comenzaron su extenso festín con el cuerpo de AZ. Por su parte, la figura de Floet pudo ser divisada por algunos supervivientes hasta hundirse en una de las tantas columnas de humo que decoraban la ciudad. Mismas que eran observadas a la distancia por una algo agitada ladrona Andy, quien junto a su Pancham buscaban refugio en una azotea sin daño estructural aparente. Guiados por el hambre, Pancham tomó la iniciativa de abrir la mochila que había robado con la esperanza de dar con algún bocadillo. Ni bien lo hizo, la célula infectada de Cigar dio de lleno en su rostro. La fuerte embestida con la que los tres jóvenes fueron lanzados por fuera del portal se amortiguó ante el suave suelo que acolchó su golpe. Los primeros espasmos de su cuerpo producto del frío mortal de aquel oscuro planeta les hizo notar que lo que había frenado su caída libre fue la espesa capa de nieve que decoraba el bosque en donde se encontraban. Uno seco de ramas y ausente de vida pero con una eterna ventisca. Con sus voces difíciles de distinguir por el soplido de la tormenta, a Chris tiró de los brazos de ambas mujeres para señalarles una cueva cercana. Una vez dentro, los bloques de agua del ataque combinado de Totodile, Plumcher y Staryu fueron congelados por los rayos de Vanillite, que recibieron el toque final de una capa de telaraña por parte de Spiranak para asegurarse que la entrada a la cueva quedaría sellada. Por favor, Mooney. Nos estamos congelando, lanza a Tepit cuanto antes para que forme una fogata. Adira, abrazando su cuerpo y tiritando de frío, notó como su amiga lloraba y agachaba su cabeza. Tras oír acerca de la pérdida de Tepic, fue Scraggy quien salió de la pokebola de Acris para romper algunas rocas y juntar troncos que habían sido dejados a su suerte en el interior de la cueva, seguro por algún humano o Pokémon que buscó refugio allí también. En minutos, los tres junto a sus Pokémons formaron un círculo en la confortable fogata a la que con algunas ramas, pinchando croissants que Adira había guardado en su mochila, les propinó una calurosa cena improvisada que devolvió un poco el espíritu al grupo. Todos excepto a Scraggy y Totodile que habían decidido no comer su parte para darle algo de alimento extra al resto de sus amigos y entrenadores. Inevitablemente los tres compartieron su experiencia de cuando el caos inició. Así fue como Mooney oyó a Adira y a Chris relatar su travesía a lo largo de las tiendas de ropa y como para su suerte, una persona que no lograron distinguir a la distancia, distrajo a parte de los infectados que comenzaban a perseguirlos. Yo estoy seguro de lo que vi, replicó tenso a Chris al repetir pese al descreimiento de Adira, que aquella persona que los había salvado era, en realidad, un holograma. Ambos chicos se sorprendieron ante la pregunta de Mooney por lo acertada y específica que había sido. Sus rotónfonos también fallaron durante su huida. Una vez los tres buscaban teorizar a qué podría deberse aquello, a Chris y Adira dejaron a sus rotón flotar libremente ante ellos donde, por lo menos en aquel mundo no evidenciaban fallos alguno pero tampoco lograban captar alguna señal inalámbrica para poder conseguir un mapa o siquiera una pista de dónde se encontraban. ¿Y ahora cómo haremos para encontrar a ese hombre del que nos dijo AZ?
Se preguntó Adira frotándose la cabeza algo ansiosa. Chris apoyó su mano en su barbilla. Yo no creo que ese héroe le diese a un señor ya mayor como AZ, un dispositivo que lo hiciese viajar lejos en este mundo. Más en una situación como la que está atravesando nuestro mundo. Pero lo mejor será que intentemos dormir unas horas, y con la luz solar de la mañana busquemos alguna pista de una cabaña o pueblo cercano. Más que dormir los tres, por mucha ansiedad que cargaran encima, se desmayaron del cansancio por una cantidad desconocida de horas, ya que para el momento en que despertaron y un puñado de horas luego, se les hizo evidente que en aquel mundo algo había ocurrido y ahora la noche era eterna y por lo visto las tormentas de nieve también. Sin otra opción, los tres sintieron los bloques helados de nieve aferrarse a cada centímetro de su piel y ropa mientras se deslizaban lentamente entre ellos. Para evitar perderse de vista entre ellos, el grupo había decidido caminar uno delante del otro, apoyando sus manos en el hombro de la persona por delante o detrás. Gracias a tener a su amiga Adira por detrás y a Chris por delante, fue que Mooney buscó subir el ánimo del grupo, practicándole una broma pesada a la chica. ¿Sabes, Adira? Este es el sitio ideal para que los Pokémon fantasma nos acechen. Aguantándose la risa, Mooney oyó a Adira recriminarle que aquello no era gracioso, con la chica aterrorizándose más al oír a Chris gritar las posibilidades certeras de que Pokémon así se encontrasen ahora mismo vigilando sus pasos. Con parte de la risa y gritos de queja perdiéndose entre la ventisca, fue a Chris quien minutos luego retomó la conversación. Oigan, ¿ustedes también oyeron eso? Ya déjate de bromas, esto no es gracioso, exclamó furiosa Adira para luego darse cuenta que a Chris decía la verdad. Algo podía oírse. A simple vista sonaba como aullidos de Eevee y sus evoluciones. Pero había algo que se sentía fuera de lugar. Los aullidos, cada vez más cercanos, sumaron el sonido de algunas ramas, que arrastraron a los tres a levantar lentamente sus cabezas y notar horrorizados, al grupo de hombres y mujeres salvajes que los rodeaban. Parte de sus ropas se habían vuelto trapos, y parecían no sentir el frío en lo absoluto. Aunque el detalle más inquietante sin dudas era como en sus cabezas y parte de su espalda y brazos llevaban envueltos lo que parecía la piel y pelaje arrancado de algunos Eevees y sus evoluciones. Una vez Mooney, Chris y Adira comenzaron a correr a la velocidad que las montañas de nieve le permitían, los salvajes comenzaron a saltar de rama en rama de forma simiesca. Un conjunto de destellos amarillentos se sumó al escenario. Para Mooney lucían similares a ataques eléctricos. Los rayos cayeron cada vez más cerca y los tres chicos, girándose a sus espaldas, vieron caer los cuerpos carbonizados de algunos de estos hombres y mujeres. Para el punto en que los tres se derrumbaron en la nieve ya sin energía, el único salvaje que se mantenía con vida, gruñó furioso cuando un nuevo rayo le hizo tomar mayor distancia entre los chicos y él. Un segundo rayo fue acompañado por una advertencia de una voz gruesa y algo afónica que hizo eco en los alrededores. Que te sirva de advertencia para ti y el resto de estúpidos Poketerians, para que se mantengan fuera de mi propiedad. Gruñendo pero respetando el rango de quien le amenazaba, el salvaje se alejó hasta perderse de vista. Por el lado de los tres jóvenes, estos vieron una figura formarse enfrente suyo. Chicos, creo que finalmente perdí la cabeza, tartamudeó incrédula Adira para luego añadir algo más de contexto. Porque creo que oí a ese Pikachu hablar. A su lado Chris dejó soltar que también le parecía que ese Pikachu tenía barba. Mooney, tragando saliva, buscó mantener el equilibrio y ponerse de pie. ¿Tú eres el héroe de quien AZ nos habló? La figura de aquel peculiar Pikachu se acercó a paso firme ante ellos. Sin dudas era el Pokémon más bizarro con el que se habían cruzado en su vida. Uno cuya capacidad de hablar parecía lo más normal dentro de todo. Entre las zonas corporales con ausencia de cabello amarillento y canoso y decoradas con cicatrices, le acompañaban una ridícula y frondosa barba así como un ojo tuerto, que le obligaba a girar su cabeza hacia un costado para ver mejor y una abrigada gorra amarronada de leñador. El Pikachu, que evidenciaba muchos años de vida, no tenía cola y solo la mitad de una de sus orejas. Ignorando a lo que Mooney le había dicho, Tesla se dirigió a los tres chicos. Mejor acompáñenme a mi cabaña. Este frío está congelando mis pelotas. Siguiendo lo similar a un pastor liderando a un grupo de bulus, Chris susurró algo al oído de sus amigas. Jamás creí que viviría para oír a un Pikachu decir groserías. Con lágrimas, esta vez de alegría, los tres se lanzaron ante la fuente de sopa caliente que aguardaba por ellos en la enorme y acogedora cabaña del Pikachu anciano, que ante la insistencia de Adira, se presentó oficialmente ante ellos. Oigan. Liberen a sus Pokémon. Tras oír la orden firme pero calma de Tesla, los tres obedecieron.
Acto seguido el Pikachu, aún en una pose a la defensiva, ignoró la mirada de temor que algunos como Chikorita le dedicaban para examinarlos de arriba a abajo en búsqueda de alguna mordida. Algo que replicó con los 3 humanos. De todos ellos, Totodile fue el que en un tono rebelde se negaba a que Tesla examinara su cola. Hijo, si quisiera podría pulverizarte usando solamente mi puño, así que calla la maldita boca y obedece, soltó el roedor eléctrico algo gruñón. Veo que todos ustedes están sanos y salvos. Si ya Z obedeció lo que le dije, lo más seguro es que su mundo esté repleto de infectados o zombies, o como quieran llamarlos, al igual que de seguro AZ murió antes de enviarlos aquí. Ahora quiero oír toda su historia con lujo de detalle. Parado en medio de la mesa de madera en donde no dejaban de apilarse tazones de sopa para humanos y Pokémons, Tesla oyó pacientemente cada relato de los 3 jóvenes y algunos de sus Pokémons, solo interrumpiéndolos para hacer preguntas breves pero claves. ¿Los Pokémon se contagian por contacto directo o solo con mordidas? ¿Han notado si solo dañar la cabeza de los infectados provoca que mueran? Oye, chica, que tengo que no dejas de mirarme. Indagó molesto Tesla en Adirake, sobresaltándose por haber sido descubierta. Se disculpó ante el Pikachu. Por el lado de Tesla, este solamente se mostró algo sorprendido por la capacidad de Tepic de haber logrado salir por su cuenta, ya infectado, de su Pokébola. Temerosos de que fuese algo que jugara en contra para salvar a su mundo, los chicos fueron calmados por Tesla. Es solo que este virus siempre toma una variante nueva. Pero por lo que me dicen se parece más al virus de mi mundo de origen que a otros que tuve que hacer frente. Y además de usted, ¿con qué refuerzos contamos? Indagó algo ansioso a Chris. Tesla gruñó pensativo. Lo cierto es que aún tengo muchos enemigos allí afuera que me buscan y por eso fue que me oculté en esta realidad condenada hace mucho, ya que nadie me buscaría en un sitio así. Tesla bebió de su cuenco que de sopa. Es por eso que no puedo poner a nadie más en riesgo, aunque no se preocupen ni se dejen llevar por las apariencias, conmigo es más que necesario para salvar su ciudad, y ya luego podremos contar con la ayuda de los campeones, élite y demás entrenadores a la altura de la situación en su mundo. Por un rato más, Tesla siguió respondiendo a las dudas de humanos y Pokémons. Sí, pueden beber la sopa que quieran. Sí, la cabaña tiene un baño para humanos. No, Adira. No puedes acariciar mi barba. Con un enorme reloj antiguo marcando cerca de las 10 de la noche, Tesla ordenó a todo el grupo que durmiera y recuperara energías, ya que las necesitarían para partir a su mundo la mañana siguiente. Dándoles las buenas noches, Tesla se movió en calma a su habitación, una similar a la de cualquier humano promedio sin mucho lujo o espacio. Aunque en lugar de saltar directo a la cama, Tesla se deslizó por debajo de esta, en donde una trampilla lo hizo deslizarse por un tubo de metal que lo devolvió al sótano secreto de la cabaña. Encendiendo la luz, Tesla dejó entrever el sinfín de pizarras, fotografías y documentación acumulada en mesas, sillas o hasta colgando en el techo. Todas parecían conectarse, de una forma u otra, a un plan maestro. En algunas anotaciones podía divisarse zonas en común a lo largo del mundo donde mayor cantidad de avistamientos ocurrían del Pokémon legendario Celebi y sus variantes multiversales. Incluso en aquellos Celebis que buscaban ocultarse de personas con intereses oscuros que buscaban hacerse con ellos. Esto sin importar el siglo o incluso milenio. Los lugares no distaban mucho. Otros eran extensos artículos científicos con especialistas en la materia, teorizando acerca de la posibilidad de lograr aislar universos, también conocidos como líneas temporales, entre sí. Otros, más arriesgados y con una ciencia más experimental, buscaban la forma de alterar el espacio-tiempo sin arruinar el tejido de la realidad y por medio de viajes temporales. Seguro gracias al dispositivo que usaron esos chicos, ya ellos deben tener mi localización. No van a tardar en llegar aquí. Pensó Tesla para sus adentros. Ellos era la forma en que se refería a sus enemigos. Quienes, muchos años atrás habían sido sus máximos aliados. La renombrada resistencia multiversal. Aunque Tesla se veía más motivado por el golpe de suerte que luego de tanto ansiarlo finalmente se había materializado. La posibilidad de estar con un universo dando sus primeros pasos con un virus y de seguro una tecnología similar tras las sombras, que generara una cepa similar a la que fue el virus de la plaga. El primer paso de su plan final en que estos 3 chicos, sin imaginarlo, ayudarían a Tesla a llevar a cabo.
volver a su mundo de origen y tantos otros, donde viajar al pasado para con ese virus modificado resucitar a todos aquellos a quienes Tesla no pudo salvar. Un dejo de amargura recubrió al Pikachu anciano, que entre la habitación distinguió una polvorienta gorra con una mancha de sangre en su frente, así como una fotografía, de tiempos mejores, donde un alegre rizo le obligaba a tomarse una selfie. Tesla se lamentaba de todos los sacrificios que ellos y muchos otros que había conocido a lo largo de su vida habían tomado y que al fin y al cabo no habían servido para nada, ya que siempre reaparecían mundos nuevos donde el virus seguía replicándose. Lo mismo amenazas iguales o superiores a las que hicieron frente en el pasado. Ya a Tesla las consecuencias no le interesaban. Solo buscaba llevar a cabo su propósito que, por lógica y lo alejado que estaba de eventos que alteraran a todo el multiverso, la primer prueba sin duda sería resucitar al último de sus seres queridos que había perdido en combate. Rizzo. Tesla suspiró algo amargado pensando cómo Rizzo, Ash y el sinfín de héroes que volviesen a la vida se tomarían el precio a pagar por esto. El riesgo de que la plaga vuelva a existir a lo largo del multiverso.